Bienvenidas y bienvenidos a un programa más del Desfiladero. Como cada miércoles buscamos reflexionar en temas de la agenda nacional e internacional. Pero el día de hoy hablaremos del uso político de la historia. Antes de eso, los invito a ver este material. El uso político de la historia no es nada nuevo. Se utiliza con tanta frecuencia que pasa inadvertido. La construcción de relatos sobre el pasado, no solo para interpretar el presente, sino para legitimar comportamientos, es una forma de sembrar identidad colectiva. Pero ¿quién escribe la historia? ¿Y quién o quiénes hacen uso político de ella? ¿Solo los políticos? La relectura de los acontecimientos históricos en manos de políticos, medios de comunicación, empresarios o ciudadanos puede generar narrativas que convenzan sobre determinadas visiones ideológicas. Lo que habría que preguntarse es, ¿qué tan conscientes estamos de esta situación y cómo percibimos los mensajes que nos transmiten? ¿Sirve de algo reconocer que hay un uso político de la historia? ¿Para qué? Marta Varela para El Desfiladero. Para abrir boca en el análisis de este tema, les presento a nuestros invitados e invitada del día de hoy, Daniel Librado Luna. Él es historiador, investigador del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Beca Duncan, historiadora de arte y divulgadora. Y un compañero a quien ya conocen, Alex González Ormerod, historiador y escritor. Compañeros, compañera, muchas gracias por estar acá. Yo hace rato en la salita previo a que entráramos al foro, yo decía que me siento ahora así rodeado y preocupado, ¿no? Y eso que aquí han venido un montón de abogados, ¿no? Personas a las que no se les entiende fácilmente, ¿no? O que hablan de cosas muy complicadas. Pero sí, ahora me siento yo muy complicado porque siempre he tenido problemas con la historia. Soy hijo de una generación a la que le enseñaron la historia como algo muy aburrido, que pues yo creo que era nada más una cosa obligatoria, pero que no nos decían pues para qué servía o qué sentido tenía que nos estuvieran contando todas esas fechas que al final se convertían en fechas para contestar a un examen. Y pues así me gustaría que empezáramos a platicar el día de hoy, ¿no? Que me dijeran, y voy a aplicar una que usé la semana pasada, la misma pregunta, hacérsela a los tres, pues ¿para qué sirve la historia? ¿Por qué tendríamos que enterarnos de algo de la historia, ¿no? Arranco por allá y nos venimos hasta acá. Sí, claro. Pues voy a hacer una digresión. Pues la historia ha servido en las sociedades antiguas, milenaristas. Por ejemplo, los mayas, en estas lápidas que vemos frente a las pirámides, pues están hablando de historia. La historia da legitimidad al poder, al Estado, a las personas, a los individuos, nos da emociones, nos motiva incluso. La historia es un gran motivador para salir adelante, para vencer las circunstancias propias de cada individuo, ¿no? Y en las sociedades me parece que es una herramienta de transformación, ¿no? Un pueblo, una sociedad que conoce su historia difícilmente puede ser engañada por sus gobernantes, ¿no? ¿Así lo ves, Beca? ¿O para qué sirve la historia? ¿O para contestar un examen de la primaria? No, definitivamente creo que sirve para muchas más cosas que eso. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Daniel. Yo agregaría que creo que la historia sirve también para explicarnos a nosotros mismos, ¿no? O sea, creo que la historia nos ayuda mucho a entender el presente. Pensamos que solo se trata del pasado, ¿no? De que lo que hacemos los historiadores es simplemente voltear a ver el pasado. Pero en realidad creo que nos ayuda a entendernos mucho mejor en nuestra actualidad y a explicar un poco por qué estamos donde estamos y cómo llegamos aquí, ¿no? Contaba don Luis González y González que le espantaba un poco cada vez que le preguntaban a su familia que para qué estudiaba eso, que era historia, si no les quedaba muy claro la utilidad. Pues en sí no es útil, pero si nos queremos poner muy pops, siento que es un psicoanálisis estructural. ¿Qué significa eso? Que en realidad no sabemos quiénes somos. Nosotros nacemos y todo el mundo se nos vacía encima y creamos nuestras identidades sociales. Y la historia es una parte súper importante de esa porque creo que por un lado, quien conoce bien su historia, sí, no puede ser engañado por su gobierno, pero un gobierno que comunica bien la historia también puede engañar muy bien. Y eso es algo que seguramente platicaremos ahorita, pero conceptos como el ejército es honesto o es tiempo de mujeres o diferentes como eslóganes que escuchamos luego, tienen mucho contexto. El hecho que estamos celebrando a Efigenia Martínez
todas estas como pautas históricas tienen mucha significación dentro de pues, tanto de nuestra historia como la narrativa que se quiere crear dentro de la política actual. Creo que eso es súper interesante y discutiremos si es verdad o no tal vez, pero también es muy interesante ver por qué es relevante hablar de eso ahorita y por qué sí o no nos afecta y nos convence. Bueno, ya abriste el ámbito, el debate, ¿no? ¿Qué es eso de hacer el uso político de la historia? ¿Quién sí lo hace? ¿Por qué vale la pena? ¿Para qué te sirve? Pues tiene mucho que ver con la ideología, ¿no? A nivel político. A fin de cuentas, lo que tenemos cuando formamos un partido o cuando formamos un estado, nación, lo que estamos haciendo es crear una identidad en conjunto y para eso necesitas una historia. Historia con H chiquita, que es una narrativa que pueda convencer a la suficiente gente, uno para unirse, pero también para combatir a favor de ella. No sé si fue Napoleón que lo dijo, algo así, pero es súper importante lo que dice cuando dice que nadie muere por 15 centavos en el bolso y una hogaza de pan. Muere por una idea que lo electrifica. Y creo que eso es súper importante cuando sacas a la gente a votar. Por ejemplo, cuando creo que lo vimos un poco con la oposición, no crearon una buena narrativa, siento. Creo que fue muy importante o se contradecía. Y dentro de eso fracasó un poquito, mientras que aquí ya estamos empezando a ver la construcción de la historia de la 4T. El hecho de que le decimos 4T habla de una continuación de una gran proyección de la historia desde el inicio de la patria hasta este momento histórico que está completamente unido a esos momentos históricos. Ir en contra de eso es ir en contra de México, es el argumento secretamente. ¿Quiénes utilizan o quiénes hacen este uso político de la historia? Yo pienso, por ejemplo, ¿no? que en estos últimos 6 años hubo un personaje que causó mucho consenso, ¿no? A diferencia de muchos otros, y fue Madero. Como que Madero les gusta a todos. Y yo no sé por qué. Recuerdo que desde la época panista gustaba mucho Madero. Había un político, Madero, y que venía de ese linaje, ¿no? De eso tenía sentido, pero que López Obrador hablara bien de Madero y también los panistas y todos, ¿quiénes hacen ese uso político de la historia? ¿A quiénes les conviene? Bueno, sobre Madero yo te diría, pues es que Madero es fifí, pero hizo la revolución. Entonces, por eso le gusta a todos, ¿no? Sí. O sea, y murió pronto también. También, entonces, antes de que pudiera cometer errores garrafales que nos hiciera odiarlo a futuro, ¿no? Mira, yo creo que quienes hacen uso político de la historia, pues desde luego es quien está en el poder, ¿no? Y aquí retomaría un poco también con lo que inició Daniel. Esto es algo que existe desde tiempos inmemoriales. O sea, no hay que pensar que es algo actual. A mí por eso no me espanta el uso político de la historia, porque sé que siempre ha existido. Si pensamos cómo se legitimaban los grandes imperios y monarquías de la antigüedad, por ejemplo, era a partir de linajes. Entonces, tú al evocar tu linaje, estás haciendo un uso político de la historia. Es decir, estás diciendo que tú tienes ese poder porque te fue heredado. Y esa herencia puede ser real, pasada de generación en generación, o puede ser inventada, puede venir de un lugar mitológico, ¿no? Pero siempre hay una manera de decir, yo estoy en el poder porque a mí me toca, ¿no? Es mi legado, digamos, lo que está escrito por la historia, y eso ha existido siempre. Entonces, creo que definitivamente es una pugna de poder el uso político de la historia y, bueno, como también decía Alex, tiene que ver también con la formación de los estados-nación. El Estado-nación se tiene que asentar en una historia que, de nuevo, puede ser real o puede ser de alguna manera mítica o inventada, ¿no? Yo les pongo un ejemplo del arte, ¿no? Que es más mi cancha. Si ustedes piensan cuál es el estilo arquitectónico que fue súper popular en la segunda mitad del siglo XIX en el norte de Europa, era el neogótico. ¿Y eso por qué? Bueno, porque países como Inglaterra, como Alemania, como Francia, encontraban en el pasado medieval el inicio de su Estado-nación, ¿no? El germen del Estado-nación que se estaba consolidando con el imperialismo y el colonialismo del siglo XIX. Entonces, por eso les pongo este ejemplo para que veamos que no es nada nuevo, es algo que siempre ha estado presente y que es una manera de consolidar el poder. A la hora de crear esta, ¿no? Idea, ¿no? O hacer este uso de la historia, ¿se está reescribiendo, se reinventa? ¿Cómo podemos interpretarlo? Sí, pues cada gobierno tiene sus propias referentes, ¿no? O sea, cuando llega
un nuevo grupo al poder, se identifica con ciertos grupos sociales. Ahora que decían lo de Madero, bueno, no a todos les caía bien Madero. Por ejemplo, si uno va a los zapatistas y conversa con la historia oral de los zapatistas, pues lo apoyaron durante su candidatura, pero siendo presidente, pues la verdad es que esta guerra que inició Porfirio Díaz contra los zapatistas fue un continuum. Y la siguió Madero e incluso la siguió Carranza. Entonces eso pues también nos dice que los personajes son complicados, y cuando se utilizan en un discurso político se quiere simplificar, pero la realidad es que la historia es a veces más complicada, ¿no? Y bueno, el gobierno de López Obrador optó por unos referentes propios que eran muy distintos, por ejemplo, a los que utilizó los gobiernos panistas o incluso el propio PRI, ¿no? El gobierno de López Obrador le puso un acento muy importante al siglo XX y a las historias de las luchas sociales, estos colectivos que habían sido invisibilizados o incluso que sus historias habían sido ocultadas por pues, los propios gobiernos, ¿no? Porque pues, no las consideraban como importantes o como de importancia trascendental para darlas a conocer, ¿no? Ellos elegían ciertos aspectos sobre otros, y esto también pues, son decisiones políticas, ¿no? Y nos hablan pues, de dónde vienen estos gobiernos, ¿no? Sus posturas de clase o sus posturas ante la propia política internacional, ¿no? Porque esto también, la historia nacional, pues siempre tiene que ver con la historia pues, universal, ¿no? No hay tal cosa como la historia de México, sino es un proceso universal. Claro, bueno, ahora han estado con lo de la recuperación de los restos de Melo, ¿no? Y esta combinación con América Latina, que también te crea, bueno, ha servido para crear una visión de una América unida, de alguna forma. Claro, porque también hay abusos de la historia. Y, por ejemplo, este discurso nacionalista en el que nos arrancamos las vestiduras y decimos que somos, el país más importante del mundo, pues también es peligroso, ¿no? Tenemos incluso referentes en la propia historia universal. También es conveniente crear esta ciudadanía supranacional, ¿no? Una ciudadanía universal con valores humanos que sean universales. ¿Y dónde quedan los historiadores cuando, o sea, digamos, cada gobierno de cada país, si son más leídos, digamos, que el gobierno de Peña Nieto, pueden hacer este uso, ¿no? Pero, ¿dónde quedan los historiadores en medio de eso? Si le están echando más ganitas para acá y si se quiere posicionar a tal personaje o no. ¿Dónde queda el trabajo del historiador? ¿O qué le toca hacer al historiador? Tal vez para, ¿no? ¿Qué crees que esto que está diciendo este gobierno no va por allí? ¿O cómo juegan? Estamos viviendo en la era de los historiadores. No sé si mucha gente ya lo sepa, pero en los años 90 se declaró el fin de la historia, que fue un ensayo. El pobre hombre ya se lo agarraron un poco como su puerquito porque no lo dijo tal cual, pero Francis Fukuyama llega y dice que se acabó la historia porque al colapsar la Unión Soviética se acaba el gran debate entre las dos visiones de la historia marxista, que veía que la historia progresaba de cierta manera, y la historia capitalista liberal, que progresaba de otra. Al ganar el liberalismo, se acabó la historia, todos vamos a ser liberales y se acabó. Y eso en realidad sí se lo creyó una gran parte del mundo. Lo vemos con Salinas de Gortari, lo vemos con Zedillo, lo vemos hasta el peñanietismo. Prácticamente esta idea neoliberal que abraza esta visión un poco, creo que trastornada de los valores humanos desde la perspectiva del mercado global, y dicen que son universales. Y cuando colapsa el mercado en el 2007, 2008, de repente resurge la historia y empezamos a ver a ISIS en Irak, empezamos a ver una Rusia un poco más pujante, empezamos a ver que el mundo en realidad seguía ahí, la historia seguía ahí abajo de esa pequeña lámina neoliberal, y lo que estamos viendo ahorita es el resurgimiento de estos debates. ¿Quién es importante en el pasado? ¿Cuáles son los valores que nos importan? ¿Cuáles son las gestas históricas que son relevantes a nosotros como sociedad, como individuos, como países? Eso otra vez surge, y esos argumentos de repente empiezan a surgir otra vez, desde que Putin diga que en realidad Ucrania no existe, hasta el hecho de que en México estemos reivindicando ciertos personajes en nuestras propias leyes, como comunidades afromexicanas o indígenas.
Bueno, yo solo agregaría ahí que creo que, porque tú preguntabas, bueno, ¿dónde queda el historiador en todo esto? A mí me parece que ahí, bueno, incluso es tema para una mesa entera, que el historiador tampoco es tan objetivo, ¿no? Es decir, a los historiadores cuando estudiamos nos dicen que somos una ciencia social. Pero nosotros lo que tratamos de hacer es reconstruir un pasado al que nunca vamos a tener acceso, que nunca vamos a poder revivir. Y la historia, entonces, por lo tanto, siempre pasa un poco por la ficción, de alguna manera, ¿no? Y los historiadores, me parece que al final tampoco nos podemos despojar del lugar desde el cual hacemos historia. O sea, todos venimos de un contexto, todos estamos atravesados por una ideología, todos escribimos también desde ese lugar y desde ese contexto. Entonces, la postura del historiador necesariamente permea en su trabajo. Y la escritura de la historia termina también siendo una construcción narrativa y discursiva del propio historiador. Y eso es algo que también nos obliga a ser muy autocríticos del trabajo que hacemos. Porque finalmente, si nosotros 4 viéramos en este momento el mismo acontecimiento histórico suceder frente a nuestros ojos, la manera en la que cada uno de nosotros lo narraría sería distinto. Y la lectura y la interpretación, que finalmente es lo que hacemos los historiadores, interpretamos el pasado, pues va a ser también distinta, ¿no? Entonces creo que eso también juega un papel muy importante en la manera en la que se hace esta construcción política de la historia. O sea que las historiadores y los historiadores no son objetivos como los periodistas, se supone que son objetivísimos. No. Pues realmente no. Yo aquí sí parafrasearía a un historiador que me encanta, que además estoy releyendo, que es Michel Desserteau, que dice que el pasado no se mueve. Nosotros lo movemos porque cambia nuestra manera de verlo, ¿no? Y eso es algo que sucede continuamente. Por eso ahora volteamos a ver algunos momentos históricos y no otros. Esos momentos históricos no se han movido, ¿no? Lo que ha cambiado es nuestra perspectiva al observar el pasado. Y de hecho hay mucho valor, a diferencia del periodismo, que especialmente como está ahorita, tiene que moverse todos los días, tiene que ser nuevo todo. La historia siempre regresa a sí misma, entonces se vuelve no una ciencia, sino una disciplina eternamente crítica, lo cual lo hace muy valiosa en nuestra interpretación del mundo en general, ¿eh? Yo creo que preguntándole a alguien por qué estudia historia, es el tipo de persona que puede analizar de una manera muy única problemas de diferentes ángulos, porque a fin de cuentas eso es lo que es una ciencia que nunca va a tener una respuesta justamente por la subjetividad a la cual está sujeta. Hace rato estábamos hablando, ¿no? Y mencionabas tú, Daniel, creo, de cómo se han recuperado ciertos momentos del siglo XX, ¿no? Pero, no sé, me ha tocado revisar varios de los momentos del siglo XX, pero pareciera que la revolución llega al cardenismo y después de eso como que ya no existió nada, ¿no? Sí. Como que no le ponemos atención. Hay un velo sobre cierta época de nuestro país y yo no sé, no se ha hecho investigación, está muy reciente esa historia, ¿por qué no le quiere entrar nadie? Pues, mira, es algo bien interesante lo que dices y es bien cierto, porque yo cuando entré a la Facultad de Filosofía y Letras, a la carrera de Historia, la historia se acababa en 1940. Lázaro Cárdenas ya se acabó, ¿no? Y además, en aquellos años se pensaba la Revolución Mexicana como un proceso contemporáneo. Que bueno, son procesos vivos, en efecto, pero estaba dentro de la sección de México contemporáneo, ¿no? Y pues habían pasado casi 90 años, 80 años y esto lo seguían viendo como algo contemporáneo. Se pensaba antes que estos campos, estas últimas décadas más recientes pertenecían al campo de la sociología, ¿no? Pero realmente esto también era una cuestión, y sigue siendo una cuestión muy conveniente políticamente porque no te metes en problemas, no te metes a criticar al gobierno que sigue gobernando, por ejemplo, ¿no? Y además en tiempos de Zedillo, ¿no? Pues, muchísimo más difícil, ¿no? Entonces, ciertamente hay una elección también propia del investigador y del Instituto de Investigaciones por no meterse en camisa de 11 varas, por no meterse en problemas. También eso es una elección, ¿no? Entonces, pues vaya,
se promovió, en estos 6 años se promovió otro tipo de historia, se promovió un discurso que rescatara estas luchas sociales, que dotara de identidad a estas comunidades, a estos grupos que durante mucho tiempo se les atacó y se les vio como extraños en la arena política, ¿no? Incluso se les decía, bueno, yo no los veo, ni los escucho, ni los oigo, ni existen, ¿no? Entonces, nombrar una lucha es revivirla, ¿no? Entonces, estos 6 años, este periodo de 6 años, se trató mucho de rescatar esas historias que habían sido olvidadas, que habían sido tergiversadas incluso, ¿no? Por intereses políticos, ¿no? También hay un abuso en el uso político de la historia, o hay olvidos convenientes para ciertos gobiernos. Es que me parece re interesante. Hace rato que dijiste lo de Ifigenia, ¿no? O sea, toda esa vida de Ifigenia, pasaron un montón de cosas, pero es como que si no hubieran pasado, salvo la vida de Ifigenia, ¿no? Como les decía hace rato, me encanta lo que están diciendo, pero hay una opinión que me interesa muchísimo y esa es la que nos da la gente en la calle. Entonces nuestra compañera Valeria fue a hacer unos sondeos. Vamos a ver qué piensa la gente de este uso político de la historia. Vamos a ver esta cápsula. ¿Qué onda, mi Esra y todos allá en el desfiladero? El día de hoy nos salimos a la calle a preguntarle a la gente si creen que de verdad la historia, es decir, una serie de hechos, o quizás podría ser una herramienta de manipulación. Vamos a ver qué nos dicen. Yo creo que ambos, porque pues no sabemos totalmente si la historia es verdadera o es mentira, y yo creo que si es así, sí ha sido como, sí se ha podido manipular. Es un conjunto de hechos, porque son cuestiones que la gente lo vivió y lo está transmitiendo a otros. Puede ser una herramienta de manipulación, seguramente. Lo que ocurre es que la historia es lo que se está viviendo, los hechos, pero hay interpretaciones y cada quien los interpreta como quiere o como puede. Y entonces ahí es donde está la manipulación. La historia de los vencedores que hacen lo que quieren, y está la historia de los vencidos. En el caso de Obrador, de la Cuarta Transformación, pues se ven los hechos. Los hechos es lo que hay, lo que hizo, y que hace la oposición querer decir lo contrario. No se puede tapar el sol con un dedo. Híjole, pues es que a veces es una cuestión como de percepción. Sobre todo si te toca vivirlo, yo creo que tienes una perspectiva más pues real de lo que puede ser. Y otra es que sí, bueno, pues a veces se manejan otras cositas, como que si alguien más cuenta la historia, pues la va a contar muy probablemente a la forma de ver de él, ¿no? Entonces yo considero que es como más, pues una mezcla de las dos cosas. Yo considero que la historia es realmente la historia, o sea, lo que se cuenta es lo que es tal cual. Pues es lo que hemos aprendido desde siempre, lo que nos han enseñado. Mi Esra, pues eso fue lo que nos dijo la gente, pero ¿quién soy yo para juzgar? Mejor regresamos al estudio con los expertos. Muchísimas gracias, Vale, y muchísimas gracias a todas y todos ustedes que nos dan sus opiniones y que nos ponen a pensar un poquito más allá de lo que podemos discutir aquí con expertos y experta que pues, se dedican a esto, viven de esto cada día o viven con la historia todos los días, como creo que la intentamos vivir. Y mira que es una pregunta bien interesante, ¿no? Por ejemplo, estas comisiones que se han hecho para revisar cosas del pasado, es que tienen nombres bien complicados. Comisión de la verdad o Comisión de la memoria histórica. Exactamente, tienen nombres dificilísimos. ¿Cómo se considera eso? ¿Eso es como historia o es periodismo histórico? ¿O en qué momento decimos que alguien está haciendo o estudiando historia? Me vas a aventar la pregunta a mí tan compleja, porque me vueltas a ver a mí. Bueno, a ver, yo lo que pienso es que claro que es un trabajo histórico, en tanto que lo que hacen es una investigación, muchas veces de archivo, ¿no? Muchas de estas comisiones se meten a trabajar los archivos, desclasificarlos, que es un trabajo también bien importante que a veces no le damos el justo valor. Entonces, yo creo que definitivamente es un trabajo histórico y me parece que es un trabajo también importante porque la historia sí que tiene esta capacidad de reivindicar un pasado invisibilizado
que me parece que es algo muy importante y que se está haciendo ahora con mucha mayor fuerza. Y creo que también nos puede ayudar a darle un poco de justicia a los muertos, ¿no? Y me parece que ese es un poco el sentido de estas comisiones. No podemos sanar como sociedad si no empezamos a reconocer lo que pasó y entender. Es muy difícil cuando es historia viva, porque como dijo la comisión sobre la guerra sucia fue el Estado, sí fue problemático porque el mismo ejército, que fue el acusado, el presunto culpable de muchas de las atrocidades que se cometieron, pues no los dejaban entrar a los archivos justamente porque es algo muy sensible, aún para gente que aunque no esté viva, pues también no quieren que les afecte a la memoria de sus seres queridos o de su institución, no quieren que se manche la imagen. Pero por lo mismo es súper importante poder tener este tipo de procesos. Se ha hecho en Sudáfrica, se ha hecho en Argentina, se está haciendo ahorita y es fundamental para que empecemos a sanar y entender no solo qué pasó, sino cerrar esas brechas sociales, geográficas e históricas que nos siguen dañando mucho. Sí, porque además de señalar responsables de estos actos, el otro proceso que corre paralelo es el de la comprensión. ¿Por qué como sociedad y como Estado fuimos capaces de llegar a tales extremos como los vuelos de la muerte en Guerrero, ¿no? O lo que sucedió en Atoyac, también en el propio estado de Guerrero? Los historiadores tenemos esta función, me parece incluso más trascendental, ¿no? Comprender, proponer una comprensión de esta situación que podría parecer como incluso una locura, ¿no? Pero ¿por qué llegó el Estado a esos extremos, ¿no? De aniquilar a los disidentes, ¿no? Y que si vemos la historia del siglo XX, hay una línea de continuidad desde los gobiernos postrevolucionarios de Obregón, Calles, cuando se funda el Departamento Secreto, luego se reestructura IPS y las investigaciones políticas y sociales, ¿no? Toda esta policía secreta. Bueno, pues hay una línea de continuidad que va a llegar a los vuelos de la muerte y que desgraciadamente va a llegar hasta Ayotzinapa, ¿no? Pasando por el 68, por el 10 de junio y por tantas otras atrocidades que vivimos en el siglo XX. Para que no vuelva a pasar también. Claro. Yo me acuerdo de Ricardo Piglia, el escritor argentino, contaba en los diarios, en sus diarios, ¿no? Pues es un joven argentino en los años 70, en los 70 argentinos que eran una locura, y muchas veces decía que era necesario justamente historizar, ¿no? Él todo el tiempo se está diciendo, Rense historiza, ¿no? Para tomar, digamos, esta distancia. La pretensión de estar haciendo historia o la idea de estar haciendo historia te pone cierta distancia, digamos, respecto al periodismo a la hora de intentar ver un proceso. No, de hecho, seamos controvertidos. Yo creo que vale mucho la pena ver el caso de Argentina, justamente, donde se está rehistorizando y abriendo las llagas justamente de su guerra sucia, claro. Que el presidente actual, Milei, está diciendo que en realidad fue una guerra civil y por lo tanto todo se valía en ese momento, todos los vuelos de la muerte, todo eso. Mucha gente está muy dolida por eso, porque muchos desaparecidos y desaparecidas, pues gente sigue buscando a esa gente, ¿no? Al menos los cuerpos. Pero a la vez es un fenómeno político eso, porque lo que nos indica es que Argentina no, y puede que nunca acabe, no acabó de tener ese discurso interno que se tiene que llevar constantemente, un poco como decía Beca, hay que consistentemente revisitar este tipo de historias, porque si no empiezan a volverse un quiste. Si dices, pues ya se acabó, se cerró y ya nunca vamos a volver a hablar de esto, o solamente a lo largo de una línea casi, digamos, propagandística, entonces se cierra el debate y se vuelve un quiste. No me sorprendería, por ejemplo, y de hecho, yéndonos un poco a lo que decía Daniel, que empecemos a ver una oposición en México que empiece a reivindicar a los cristeros, por ejemplo, que son nosotros reprimidos por el Estado por ser una minoría. Lo he empezado a ver, sí, que en algunas series. Ha iniciado, y se me hace fundamental eso, porque ¿qué hace una oposición que no ve vías políticas para resistir a un Estado? Pues hay muchas respuestas. Ahí están los cristeros. Además de los políticos, de los gobernantes, ¿quiénes hacen uso de la historia? Con este uso político, digamos. O no sé si tendrá algún uso económico, seguramente, no sé. ¿Se les ocurre que hay más personajes o solamente son los gobiernos y los políticos los que pueden hacer uso de esto? Pues es una referencia constante, ¿no? Es una de las múltiples herramientas que tienen los políticos para tratar de comunicarse con
sus auditorios, ¿no? Entonces, va a ser algo constante, se va a seguir haciendo. Aquí sí lo que debería llamar la atención es el talento con que lo hacen, ¿no? Es muy dispar. No todos tienen las mismas herramientas, ni todos tienen el mismo discurso. Entonces, pues ahí también es notorio cuáles son sus afinidades, ¿no? Con qué es lo que están rescatando del pasado. Y me parece que también, por ejemplo, los empresarios pueden hacer un uso político también de la historia, ¿no? Lo vimos en el sexenio pasado, cuando el director del INERM en ese entonces, el doctor Pedro Salmerón, habló sobre los jóvenes valientes, ¿no? Que eran parte de la guerrilla, pero por ejemplo, ¿los soldados son jóvenes valientes? A mí me parecería que sí, ¿no? Entonces, bueno, lo que suscitó toda esta opinión, toda esta interpretación, fue una respuesta contundente de ciertos grupos que no eran políticos, ¿no? Porque estaban haciendo política también. A ver, adelante. No, iba a decir que me parece interesante que Daniel saque a colación el tema de los empresarios, porque es cierto, a veces no lo pensamos mucho, pero, por ejemplo, si leemos a Weber, nos vamos a dar cuenta que en realidad el capitalismo no existe sin el protestantismo, ¿no? O sea, es decir, la manera en la que se ha construido la narrativa del sistema capitalista en el sentido estadounidense, como lo entendemos, también hace un uso político de la historia, un uso además teológico incluso, no solo político, sino teológico de la historia, en tanto que está cimentado por la ideología protestante y todo lo que eso también implica históricamente. Sí. Y hay otras instituciones como el ejército, ¿no? El ejército también hace un uso político de la historia. La iglesia, ¿no? La iglesia hace un uso extrapolítico de la historia. Y lo ha hecho por siglos, ¿no? Y por siglos, claro, es la gran maestra de los estados-naciones, ¿no? Pero nos estamos enfocando mucho también en las organizaciones. O sea, no quiero sonar cursi, pero todos y todas, todo el tiempo estamos haciendo historia. Cuando la gente grita Zapata viva en las protestas, ningún estado les dijo que hiciera eso y de hecho preferirían que no lo hicieran. Claro. Justamente por la ideología que carga eso, que es la ideología del oprimido, del que hacen para un lado. Pero también, o sea, nuestros abuelitos y abuelitas hacen historia. Una de las partes de la historia menos respetadas, justamente porque es la más popular y no es la rimbombante de los libros polvosos, es la historia oral. Y el valor enorme que tiene ese, porque tiende a ser la historia de los pueblos indígenas, de los pueblos afroamericanos y de las mujeres. Abriste algo bien interesante. ¿Cómo hacer historia ahora, ¿no? Que hay tantos ejercicios de reivindicación, ¿no? Si, digamos, la academia tal vez no les ha puesto tanta atención, ¿no? A mí siempre me parece complicado, ¿no? Cuando me dicen, no, dime 10 mujeres importantes de la historia, 15. Luego uno me da pena, ¿no? Se conocen los mismos de siempre. O 3 afrodescendientes, no sé, Guerrero, ya después no se me ocurre nadie más, ¿no? Y la verdad es que me costó trabajo descubrirlo de Guerrero hasta hace poco, como Yanga también lo descubrí hace poco, solamente viajando por esos espacios. ¿Cómo trabajar estas reivindicaciones o cómo recuperar esos espacios a los cuales otros gobiernos a lo mejor no les ha interesado? Yo creo que eso también ha pasado mucho por lo que comentábamos hace un momento de cómo el historiador tampoco puede ser subjetivo, ¿no? Hay un libro maravilloso que se me olvida siempre el nombre de la autora, que es El hombre prehistórico fue también una mujer, ¿no? Y ella lo que plantea es, durante mucho tiempo nos hicieron creer que no había mujeres en la prehistoria, o que las mujeres de la prehistoria estaban metidas en las cuevas cocinándole a los chamacos, ¿no? En la hoguera. ¿Por qué? Porque quienes hicieron prehistoria, o quienes registraron la prehistoria, eran hombres. Entonces, claro, si durante siglos quienes hicieron historia eran hombres heterosexuales, blancos, hegemónicos, pues desde luego que no volteaban a ver a las mujeres, no volteaban a ver a los afrodescendientes, no volteaban a ver a los pueblos indígenas, es decir, porque quienes estaban escribiendo la historia estaban atravesados por su ideología, por su contexto, por el lugar desde el cual estaban escribiendo. Entonces, creo que también lo que encontramos ahora es que a medida que se ha democratizado la disciplina histórica, también encontramos pues que se ha abierto el panorama de quiénes son sujetos de estudio de la historia. Y también, o sea, no quiero abogar por la flojera, sino por una cosa que me gusta mucho, que es
aprender historia no es aprenderse una serie de fechas y de nombres, sino entender bien la realidad por medio del pasado. Y una cosa que a mí ya me hartó un poco es este enfoque en el gran hombre, casi siempre, o la gran mujer de la historia. 10 mujeres, 10 hombres importantes, cuando en realidad muchas corrientes históricas ven justamente corrientes de capitales, de movimientos sociales, de lo que quieras, y siento que eso hasta se vuelve mucho más interesante, justamente estas voces anónimas que tal vez tienen más impacto sobre la historia de lo que les damos crédito. Desde, por ejemplo, a mí me encanta la primera gran huelga, creo que del siglo XX, que fue en México, que fue el de las trabajadoras sexuales en el puerto de Veracruz, por ejemplo. Yo no me acuerdo de ningún nombre, pero eso fue un momento súper importante en la historia de México. Y bueno, yo también quería ejemplificar con algo para cerrar bien la idea. Por ejemplo, ¿cómo se escribió la historia del 68 mexicano? ¿No? La historia oficial, porque ahí también hubo una verdad histórica propagada por el gobierno, fue que en Tlatelolco había habido un enfrentamiento entre grupos con distintas ideologías, ¿no? Y que ellos habían suscitado la violencia, ellos habían iniciado la violencia. Lo que sucedió con los estudiantes fue que ellos poco a poco fueron rescatando, fueron escribiendo su propia historia. Y esto es algo bien interesante porque es un proceso que sigue suscitándose en comunidades, en colectivos, sin la bendición de la academia. Ellos escribieron su historia sin seguir los cánones historiográficos en boga en el 68. Y bueno, escribieron una memoria colectiva del proceso. Y fue muy útil políticamente porque si nos fijamos, quienes ganaron el relato fueron los estudiantes. La historia oficial fue vencida por esta memoria colectiva. Sí, y aún eso es un poco problemático porque uno podría arguir que también se echan tal vez demasiadas porras, es un México muy centralista, la clase social de estos estudiantes tendía a ser de medio para arriba y los que acaban escribiendo las historias acaban siendo pues a veces nombres literalmente aristócratas europeos, pero, aunque sea muy buen libro, Noche en Tlatelolco, pero sin embargo lo que mantuvo la flama de la resistencia despierta hasta la democracia en México fueron Lucio Cabañas en Guerrero y los zapatistas en Chiapas. Y esas historias periféricas, como se les dice, también luego justamente se las echa a un lado porque no son parte de esta macronarrativa centralista, lo que sea. No es por decir que Daniel está equivocado, creo que tiene toda la razón, pero ese es el problema y también la belleza de la historia, que entre más le rascas, más problemas le ves a cualquier narrativa, argumento, porque todo es infinitamente complejo, es un fractal. Entre más te acercas, más complejidad le ves. Bueno, o sea, Jaramillo, Lucio Cabañas, se me acaba de ir otro nombre. No importa, porque ya son los movimientos. Que al final de cuentas se me ocurren puros hombres, pero justo es un periodo que, digamos, o sea, si uno ve el libro de historia, no he visto los nuevos, el de historia no lo he visto, pero si uno ve los libros de historia que me tocaron a mi generación, esas cosas no existieron, no pasaron, todo fue muy bonito, o sea, pasamos de, otra vez, como lo había dicho hace rato, pasamos del que llegara Cárdenas a el presidente anterior y el actual, ¿no? Siempre te lo pintan un poquito así. Se nos está acabando ya el tiempo, entonces les pido que me ayuden a que cada quien tenga una conclusión. No es esto una pregunta, pero sí lo he hecho allí sobre la mesa, ¿no? ¿Cómo interpretar, ¿no? Este uso que quiere ahora hacer la doctora Claudia Sheinbaum, como lo hizo el presidente, pues de la historia, que es importante, que nos da reivindicaciones, que nos da identidad, pero que también a lo mejor caemos en este nacionalismo que a veces puede ser medio extraño y raro, ¿no? Que no está bonito para los ciudadanos del mundo. Empezamos por allá y nos venimos para acá. Sí, claro. Pues mira, yo como historiador, enhorabuena, que se discuta, que se hable de historia, que se hable de estos personajes, que se señale nuestras deudas, ¿no? como Estado, porque en la academia pues se ha trabajado muchísimo más y más a profundidad, pero ahora lo estamos rescatando y queremos divulgarlo a un público mayor. Entonces, pues a mí me parece que bueno, que es una oportunidad para conocer nuestro pasado, para reivindicar estas historias que no están tan conocidas, para reivindicar personajes olvidados injustamente, para conocer más a profundidad el país, ¿no? Porque
Pues finalmente la historia que entendimos de niños, pues es una historia de niños, contada para la comprensión infantil. Entonces nosotros tenemos que asumir, nosotros como lectores, como personas interesadas en la historia, tenemos también que asumir un papel más activo, ¿no? Y entrarle a la investigación personal, poco a poco, entrarle a las lecturas, conocer el INERM, ¿no? Obviamente, y pues leer más historia y mejores historias, ¿no? Historias más contemporáneas y adecuadas a nuestra realidad y a nuestras necesidades sociales. Beca. Bueno, yo lo que diría, creo, es que bueno, la historia, como ya hemos dicho, la historia no es aprenderte fechas, ¿no? Acontecimientos. A mí me parece que la historia te enseña herramientas que son muy útiles para todo, pero sobre todo para el tema en cuestión. Te enseña a tener una mirada crítica sobre las cosas siempre, te enseña a cuestionar tus fuentes, es decir, a preguntarte quién te está hablando, desde dónde te está hablando, por qué te está hablando así. Eso te lleva, pues finalmente, a cuestionar discursos y narrativas. Y a mí me parece que eso es algo que la historia nos deja para el presente, para analizar la situación que tenemos frente a nosotros, y esa es la invitación que yo haría a la gente, es que se acerque a estas herramientas, que es con lo que los historiadores contextualizamos, y también se puede contextualizar el presente con esas mismas herramientas. Esa es regla de oro para todo. Buenísimo. Yo veo con muy buenos ojos esta nueva administración en términos de su simbolismo histórico. Sí sentía muy presente al gran hombre en la administración de López Obrador. Sospecho que él se volverá uno de esos hitos históricos, y él lo sabía y lo sabe. Creo que Claudia Sheinbaum viene de una visión un poco más colectivista, por así decirlo. Se ve desde el logo del nuevo gobierno. Es una mujer sin nombre, particularmente vestida de manera tradicional, representando a México, ¿no? Y sin embargo, mi conclusión en realidad es que el Estado, ni Claudia Sheinbaum, son dueña ni dueños de la historia de México. Todo mundo debe involucrarse en la gestión y la creación de la historia, porque a fin de cuentas así es como vamos, uno, descubriendo cosas, así es como se van creando nuevas narrativas, y también nos ayuda mucho a nosotros los historiadores para encontrar nuevas cosas de qué pelearnos. Ay, compañeros, Alex, Beca, Daniel, muchísimas gracias. No es un tema fácil, pero es un tema muy rico que podemos seguir discutiendo y discutiendo y discutiendo. Esto apenas empezó, este sexenio, y si seguimos adelante estaremos platicando más de esto. Esto fue El Desfiladero. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana.